Amazing grace, how sweet the sound that saved. Voy a continuar con la epístola de Santiago. Y yo estaba pensando, decía, si voy a hablar de las obras producto de la fe, ¿cómo podría ilustrar mi meditación? Y recordé una frase célebre que prácticamente inmortalizó a un presidente de Perú, un presidente peruano, por los años 50. Era un militar. En vista de que la mayoría de los candidatos a la presidencia de la República decían hacer y no cumplir lo que ofrecían, entonces este señor tomó como eslogan hechos y no palabras. No sé si ustedes recordarán al general Manuel Odría. Su frase célebre fue hechos y no palabras. Ese fue su eslogan, ese fue el lema que él utilizó durante toda su campaña. Hechos y no palabras. Él decía que lo que él decía iba a cumplir. Y lo cumplió. Porque hizo grandes obras, ¿no? Y recogí la expresión de una persona que habló de él de esta manera. Este señor, John Richards, dijo así: quizá no sepamos quién lo dijo exactamente, porque en la historia pasaron muchos hombres en todos los tiempos y en todos los espacios, pero de algo estamos seguros, que uno de ellos, nacido en la perla de los Andes, lo puso en práctica, dejando como ejemplo a las nuevas generaciones. No está aquí para decirnos, no está aquí para halagos, no está aquí para hacernos recordar, no está aquí para rendirle homenaje, pero los hechos que dejó hablan por sí solos, ya que un hombre vale por lo que hizo, es recordado por lo que hizo y es eternamente agradecido por lo que hizo. Se refería a este presidente tarmeño, Manuel Apolinario Odría. Bueno, el tema de hoy es el siguiente: no es suficiente creer, sino tenemos que demostrarlo. Vamos a orar para que el Señor, con su Santo Espíritu, nos ayude a entender la meditación de su palabra. Señor, te agradecemos una vez más por traernos hoy día, Señor, de oración como congregación. Oramos, Dios, para que tu Santo Espíritu nos ayude a entender, a comprender, a trazar bien tu palabra, a hacer la interpretación que tú quieres, Señor, para que todos salgamos edificados y retados a cumplir lo que decimos. Señor, muchas gracias. Te suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces les invito a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 2, a partir del verso 14. Dice la palabra de Dios. Perdón. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos
y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No es justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Como le decía, Santiago es práctico. Es un hombre de Dios que dice las cosas directamente. Por allí hubo una cierta discrepancia. Porque decían, si Santiago dice que la fe sin obras es muerta, entonces Pablo dice que por la fe somos salvos y nada más que por fe y por gracia. Entonces, ¿cómo es eso? ¿La palabra se contradice? La palabra no se contradice. Más adelante nos vamos a dar cuenta que la palabra no se contradice, sino que Santiago está corroborando lo que Pablo dijo en su oportunidad. Entonces, en esta hora voy a desarrollar brevemente el bosquejo. Vamos a ver qué nos dice el Señor a través de su palabra cuando habla de profesar la fe y comprobarla. Entonces, quiero nuevamente leer en otra versión para entender mejor. Dice, verso 14, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene la fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Como le decía anteriormente, no está poniendo en discusión la salvación que es en Cristo Jesús. El apóstol está hablando de una clase de fe, de un tipo de fe. No se pone en discusión que hemos sido salvados por la fe en Jesucristo, por la obra de Jesucristo, y no por nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo. Santiago está diciendo, ¿puede esta clase de fe salvar? O sea, si alguno dice que tiene fe, que está en la fe de Cristo, que es cristiano, entonces la pregunta sería, ¿cuáles son tus obras que evidencia tu fe? ¿Qué haces? ¿Qué demuestras al decir que eres cristiano, que estás en la fe de Cristo? Esa es la pregunta que hace el apóstol. Y mire, porque aquí cita dos ejemplos. Dice, supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes les dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le das alimento ni ropa. Entonces dice, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve este tipo de fe? ¿De qué te sirve la fe? Si cuando ves a alguien en necesidad, no le das lo necesario para vivir.
Santiago está diciendo, ¿de qué fe me hablas? Es una pregunta para nosotros también. Decimos que somos cristianos, que estamos en la fe de Cristo, pero ¿cuántas veces hemos sido indolentes ante las necesidades de los demás? ¿Cuántas veces vamos a los hospitales? ¿Cuántas veces vamos a visitar a nuestros propios hermanos que están postrados? ¿Cuántas veces le hemos preguntado si necesitan algo para comer? Entonces, la pregunta es directa. Si tú dices que eres cristiano, muéstrame pues. Muestra que eres cristiano. Luego dice, y uno de ustedes le dice, verso 17, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. O sea, si no hay acciones, está muerta. Tu fe está muerta. Porque no reaccionas, pues dices que eres cristiano, pero no reaccionas. Esa fe que tú tienes, dice Santiago, dice la palabra de Dios, está muerta. Está muerta. Es inútil. Ahora, dice, alguien puede argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no tienes buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices que tienes fe porque crees que hay un solo Dios. Bien haces o bien has hecho. Aún los demonios también lo creen y tiemblan aterrorizados. Los demonios también tienen fe, pero tiemblan al Dios Altísimo, ¿verdad? Está diciendo, míralo, tu fe sin obras es como la fe que tiene Satanás. Porque él también cree en Dios, pero le tiembla pues, porque es Dios. Es fuerte. Pero eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hemos escuchado a muchas personas decir, yo creo en Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Yo soy de Dios. Yo soy católico, pero mira, mi mente es bien abierta y yo creo en Dios y amo a Dios. Estuvimos el día lunes con mi esposa, tenemos una célula interdenominacional. Y es una célula abierta. Comenzamos con hermanos que estudiaron el método inductivo del Ministerio Precepto sobre Precepto. Y es abierto para todos los que quieran ir a aprender a estudiar la Biblia a través del método inductivo. Y el lunes fue una señora que ella decía, soy católica, y soy bien católica, pero me gusta la palabra de Dios. Y ahora los católicos estamos abiertos. Es verdad, es bonito cómo ustedes hablan y cómo predican y cómo estudian la palabra, pero yo sigo siendo católica. Nosotros no lo vamos a convencer, el Espíritu Santo la va a convencer. Y le dijimos que está muy bien, que puede venir todos los lunes que quiera. No hacemos asesión de personas. Todo aquel que quiera venir a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, el escrito está, es bienvenida. Y que no discutimos sobre religión, ni formas de religión. Solamente lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Entonces hay personas que dicen, yo creo en Dios. Pero Santiago dice, bueno, ok, tú crees, pero mira que el demonio también cree. Así que muéstrame tus obras producto de tu fe. Bien. El apóstol cita dos ejemplos. El primer ejemplo, dice, es el ejemplo de Abraham, que dice el verso 21. Primer ejemplo. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante los ojos de Dios por sus acciones cuando ofreció a Isaac sobre el altar? Eso está en Génesis 15:5, ¿no? O 15:6. No lo voy a leer por razones obvias. Creo que todos conocemos que Abraham recibió la promesa y Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra.
y tu descendencia será como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Pero sin embargo un día Dios le mandó y le dijo, ¿sabes qué? A ese unigénito, a ese único hijo tuyo, quiero que lo sacrifiques. Y Abraham obedeció. Él creía en la resurrección. Porque si vamos al texto, vamos a entender cuando él dice a los criados, vamos a ofrecer sacrificio y vamos a regresar. Pero la actitud de Abraham era ir y hacer la voluntad de Dios. Él creía, tenía fe en Dios. Y Santiago está rescatando esto, hace una exégesis del Antiguo Testamento y cita a Abraham. Entonces, si nosotros vamos a Hebreos 11, vamos a ver que también Pablo habla de los héroes de la fe y cita a Abraham y cita muchos más. Por razón de tiempo no puedo extenderme, pero creo que ustedes me están entendiendo, ¿verdad? O están entendiendo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, Abraham no solamente creyó, sino hizo la actitud de Abraham. Entonces Santiago va a decir, él creyó, pero mira, él hizo eso producto de su fe, de creerle a Dios. Sabemos que Abraham no degolló a su hijo porque un ángel le tomó la mano, ¿verdad? Pero él estaba dispuesto a hacerlo. Bien. Cita otro ejemplo, el apóstol. Ejemplo 2. Dice, Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo por otro camino. Eso lo encontramos en Josué 2:1. Y creo que la historia también ustedes la conocen. Josué tenía que tomar Jericó, ¿verdad? Pero mandó 2 espías. Rahab, una ramera. Había gente en ese tiempo que se dedicaba a esa profesión, pero Dios es soberano. Y Dios puede usar a cualquier persona para hacer su obra, para cumplir su promesa. Y eso no está en cuestión. La acción de Rahab, ella creyó, porque le dijo a los espías, yo creo que ustedes vienen de parte de Dios. Nos hemos enterado de que ustedes han vencido a tal pueblo, a tal nación. Entonces los escondió y los hizo salir por otro lado, pero los espías ya fueron con la información a Josué para tomar Jericó, y Jericó fue tomada, ¿verdad? Entonces son acciones, no solamente yo creo, sino yo hago. Y eso es lo que nos está demostrando el apóstol. Quiero terminar, porque si lo que yo voy a hacer, mis obras, mis acciones, mis actitudes, van a ser producto de mi fe, entonces, ¿pero cómo van a ser mis obras? Creo que la iglesia se está reestructurando. Estamos estudiando y enseñando. Giovanni, el hermano Pedro, bosquejando ya a los líderes que van a hacerse cargo de los rebaños. Y hay un perfil de cada siervo que va a hacerse cargo de los rebaños. Creo que son 8 para empezar. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque estos hombres de fe también tienen que evidenciar o haber evidenciado obras dignas de su arrepentimiento. Si nosotros nos arrepentimos, el Señor Jesucristo nos demanda hacer obras dignas, ¿verdad? Y esas obras dignas de arrepentimiento está justamente en Mateo. El Señor está diciendo en Mateo, no voy a leer todo el texto, solamente el contexto dice, por sus frutos los conoceréis, aquellos que hacen obras buenas y aquellos que hacen obras malas. Es un indicador de cómo estás andando en la fe de Cristo, por sus frutos, por sus obras, ¿verdad?
Y luego en Mateo 3 también dice, hagan obras dignas de arrepentimiento. Está hablando el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo debemos hacer la obra de Dios? Hubo un texto que me llamó la atención, que Giovanni lo tocó en una meditación que tuvimos, y eso está en Jeremías 48:10. Quisiera así que me acompañen al Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento. Jeremías 48:10. Es fuerte este texto, pero es necesario que sepamos qué es lo que dice Dios respecto a cómo se debe hacer la obra de Dios. Dice el profeta Jeremías en el verso 10 del capítulo 48, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Es fuerte, ¿verdad? Esté bajo maldición todo aquel que haga la obra de Dios indolentemente. Si a nosotros nos dan una responsabilidad, tenemos que actuar con diligencia. Y yo me tomé la libertad de buscar esta palabra. ¿Qué significa indolentemente? Indolentemente significa, hermanos, primeramente negligente, que significa pues sin diligencia, sin ánimo, sin cuidado, omitiendo, evadiendo, abandonando la acción. ¿Y cuántas veces hemos hecho la obra de Dios con indolencia? Creo que todos los que estamos comprometidos en la iglesia, los que tenemos un ministerio dentro de la iglesia, un trabajo, un servicio, tenemos que hacer la obra de Dios diligentemente, sin evadirse. ¿Cuántas veces le hemos dicho al siervo, a Giovanni, hermano, sí vengo, yo vengo tal día y a tal hora estoy aquí, y nunca vinimos? Hermano, vamos a ensayar, porque las alabanzas para el domingo deben ser para el Señor y con excelencia. ¿Y cuántas veces llegamos tarde o no llegamos? Y tenemos que recurrir a otros hermanos para poder ayudarnos. Eso es bueno, sí, es bueno. Es saludable, digo, la actitud del hermano cuando viene a ayudar. Pero nuestra responsabilidad, hermano, yo estoy seguro que todos aquí tenemos responsabilidad. Y si no tenemos responsabilidad, pues entonces pidamos, hermano, ¿qué puedo hacer? Pero cuando se comprometa, haga, cumpla, sea diligente, no evada, no abandone la obra de Dios por la que se comprometió. Hágalo con cuidado y hágalo con ánimo. Otra palabra que encontré dice traicioneramente, significa indolentemente, o sea, siendo desleal, infiel, obrando de forma oculta, asolapada, silenciosa y licenciosa. Mire cuánta connotación de hacer la obra de Dios de esa naturaleza, siendo desleal. Engañosamente, que también significa indolentemente, engañando, burlándose, escarneciendo. Y a veces hemos hecho la obra de Dios así, escarneciendo, burlándonos. No hemos tomado en serio las cosas de Dios, o no tomamos en serio las cosas de Dios. Hermanos, tomemos en serio las cosas de Dios. Hace poco les hablaba de que hay hermanos que van a asumir una responsabilidad primero delante de Dios, no delante de Giovanni ni del hermano Pedro, delante de Dios. Entonces, y no solamente los varones, yo creo que las mujeres también tienen responsabilidad dentro de la iglesia. Yo pensé que hoy día íbamos a tomar Santa Cena. Dice también fraudulentamente, o sea, obrando de mala fe, con engaño, eludiendo su responsabilidad, cometiendo fraude, obrando con falsedad. Hermanos, entre cristianos también hacemos eso, cometemos fraude. Pero estoy hablando de la obra de Dios. Le sacamos la vuelta a Dios, o pretendemos sacarle la vuelta a Dios. No lo hagamos, ¿verdad? Es fuerte, porque dice que si hacemos así, la obra de Dios, estamos bajo maldición.
Y es palabra de Dios, que Dios la ha puesto en mi corazón para compartirlo, porque eso también va conmigo. Yo cuando estoy acá tiemblo, aunque no parezca. Por eso le pido a Dios trazar bien su palabra, porque no soy yo, es el Señor. Tenemos que hacer la obra de Dios con diligencia, con amor, con ganas, con gusto, con pasión, hacer la obra de Dios. Quiero terminar diciéndole de que no somos los únicos que nos encontramos o que nos sentimos muchas veces aceptados cuando la palabra de Dios nos reta, nos confronta. Porque Moisés también golpeó la roca con ira, dice, y hizo la obra de Dios indignamente. Aarón, sus hijos ofrecieron fuego extraño. Ellos no tendrían por qué entrar al lugar santísimo a hacer incienso, pero lo hicieron cuando les dio la gana. ¿Y qué pasó con los hijos de Aarón? Dios los destruyó, ¿verdad? Jonás también hizo la obra de Dios indolentemente, porque él, y hemos escuchado la vez pasada al pastor Iac, hizo la obra de Dios indolentemente. No sabemos si hubo un castigo después, pero sabemos que él hizo la obra de Dios indolentemente. Primero no quiso ir y después rogaba a Dios que se arrepintiera de salvar a los 120,000 ninivitas. Elí, el sacerdote Elí, permitió que sus hijos llevaran al templo mujeres. También hizo la obra de Dios indolentemente, era un sacerdote de Dios. Saúl, el primer rey de Israel, Dios le mandó que él aniquile a todos los amalecitas y él no lo hizo. Hizo la obra de Dios indolentemente. Estuvo bajo maldición. Marcos, en su primer viaje misionero, no quiso ir y motivó que Bernabé con Pablo se tuvieran ira, y finalmente Bernabé se llevó a Marcos a Chipre, aunque después vemos de que Pablo dice de que le era útil para el ministerio, o sea que recapacitó, pero en la primera oportunidad Marcos no hizo la obra de Dios con diligencia, ¿verdad? Y finalmente un tal Diótrefes, que lo vemos en tercera de Juan, aquel que se creía dueño de la iglesia y no dejaba entrar a nadie. Hermanos amados, la obra es de Dios, la iglesia es de Cristo, no es de un anciano, no es de un pastor, no es del que predica y no es del ministro de alabanza, es la obra de Dios. Seamos diligentes. Dios diría hechos y no palabras, ¿verdad? Hagamos con diligencia la obra de Dios y que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a hacer eso. Vamos a orar. Amado Señor, tu palabra ha sido elocuente y directa a nuestro corazón. Ayúdanos a hacer la obra tuya, la obra que tú nos encomiendas, con diligencia. Señor, no solamente podemos decir que tenemos fe y nuestras actitudes son con indolencia. No nos interesa evangelizar, no nos interesa visitar, no nos interesa absolutamente nada. Muchas veces hemos tomado tu casa, tu iglesia, como si fuera un club, y no como la casa de Dios, y no como una casa de oración. Perdónanos, Dios, de verdad, perdónanos. Ayúdanos a cambiar nuestras actitudes, nuestras acciones, porque de ellas vamos a dar cuenta. Señor, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos ahora en oración poder reconocer nuestras faltas delante de ti, Señor, y esperar de ti, Señor, la respuesta. Gracias, Dios. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amazing grace, how sweet the sound that saved.